Sobre este tema que tiene la atención del país porque nada más y nada menos es la salud, la suya, la mía, la de todos los colombianos. A esta hora estamos con la doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U. Doctora Dilian, es un gusto tenerla con nosotros en Red Más Noticias. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Doctora Dilian, ¿la salud de los colombianos está en juego? Sí, por supuesto. Y eso lo digo porque nosotros se ha trabajado desde hace 30 años con un sistema de salud que se ha venido construyendo y que en este momento tenemos que construir sobre lo construido, que no es para volver a lo que teníamos antes, sino para implementar cambios, implementar mejoras que hagan posible que la gente, que los colombianos tengan el derecho fundamental a la salud. Por ejemplo, para tener el derecho fundamental a la salud, todos los colombianos, pues tenemos que tener los mismos servicios. Y en este momento el gobierno, a pesar de haberse establecido en la 1438 de que el régimen subsidiado tiene los mismos servicios que el régimen contributivo, pues tienen diferente financiación. Menos recursos tienen los de régimen subsidiado. Entonces hay que mejorar esos recursos, volverlos iguales para que todos tengamos los mismos beneficios y haya un sistema de salud, un solo sistema de salud, no haya régimen contributivo ni subsidiado, sino que todos tengamos los mismos derechos a la salud. A eso es que tenemos que apuntarle, allí es que debe estar la discusión y pues por supuesto esa discusión tiene que llevar como resultado que la gente tenga unas mejores condiciones de la prestación del servicio, que haya con oportunidad y calidad ese servicio de salud. Doctora Dilian, ¿qué debemos tener? Un sistema de salud que tenga en el centro a los pacientes, su derecho fundamental a gozar de la salud, igualar la financiación, los mismos derechos o un régimen contributivo y subsidiado. No, yo pienso que no debe haber régimen contributivo ni subsidiado, sino que todos los colombianos tengamos el mismo derecho y un solo sistema de salud. Eso es lo que tenemos que tener. El aseguramiento no se puede acabar, tiene que seguir el aseguramiento, eso es algo muy importante. El tema álgido, un tema álgido que tenemos en este momento es el servicio de salud que tienen las personas que tienen población dispersa y geográficamente apartada. Allí en el Pacífico, en los territorios nacionales, en esos lugares, la atención en salud pues no es la mejor y precisamente ahí debemos de intervenir. ¿Cómo debemos de intervenir? Con atención integral. El Estado debe de asumir ese servicio con infraestructura, pero además debe de tener unos incentivos para el talento humano para que puedan llegar hasta allá y darle subsidio a la oferta. Yo creo que ahí tenemos que intervenir, es una obligación hacerlo para poder que las personas que viven en los sectores rurales y apartados puedan tener ese servicio de salud integral. Estoy completamente de acuerdo que hay que hacer atención primaria. La atención primaria está establecida ya en la ley, en la 1438. Lo que pasa es que no se ha podido, o se han hecho algunas cosas muy someras porque no ha habido los recursos. Y en eso tengo que llamar la atención de que el gobierno, este gobierno, tiene la voluntad política para poder aumentar los recursos para todo lo que tiene que ver atención primaria. Atención primaria no es solamente la atención inicial. Atención primaria es lograr que las personas puedan tener su atención desde la promoción y la prevención hasta la rehabilitación. Que haya redes integradas e integrales. ¿Para qué? Para que no haya autorizaciones que en este momento existen y eso son barreras para los pacientes, para que haya continuidad en el servicio e intervenir en los determinantes sociales con intersectorialidad para que todos los sectores trabajemos para que haya salud para los colombianos y el estado de bienestar que nosotros queremos. Entonces, esto es muy importante, ese también debe ser el centro de la discusión. A veces tenemos discusiones y se están dando discusiones que no son las más importantes, pero yo creo que esta sí es una discusión muy importante, eso lo aprobaremos por supuesto porque nos parece fundamental. Trabajar para que haya una buena prestación. Doctora Dilian, en ese sentido, y qué pena la interrumpo, ¿qué se debe hacer para que el sistema de salud en las regiones sea diferencial? Ya le decía que en el sector salud en los territorios, el Estado tiene que estar muy presente. De haber un subsidio de la oferta. Subsidio de la oferta quiere decir que
vamos a buscar a la gente a sus casas, que a los ríos, a las zonas apartadas, para poder saber cómo está la salud de las personas, para poder actuar no solamente en saber si tiene salud o enfermedad, sino también ver si le falta el agua, si le falta el alcantarillado, si le falta la nutrición, para poder lograr que toda esa intersectorialidad en la cual se trabaja, pues podamos lograr el estado de bienestar y la salud que nosotros queremos. Eso es lo que hay que hacer. Y hacer infraestructura, por supuesto, de primer nivel en todo el territorio para poder lograr que la gente tenga la atención. Y algo muy importante, hay que dignificar el talento humano en salud, pero en esas regiones toca generar unos incentivos para que puedan estar allá y darles la capacitación, la capacitación continua para que puedan ir así actualizándose y puedan mejorar en la atención en salud. La prestación del servicio es muy importante, fortalecer los hospitales públicos, no solamente en infraestructura, sino también en talento humano y en tecnología. Eso es fundamental para poder lograr así dar un muy buen servicio. Y pues por supuesto, el sistema unificado, yo creo que es de información, eso va a generar transparencia y pues tenemos que tener ese sistema unificado, también es una necesidad. Doctora Dilian, le hago esta pregunta no a la presidenta del partido de la U, sino a la doctora, a la médico. Le quiero preguntar, ¿qué logró en estos 30 años la Ley 100? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Las nuevas generaciones quieren entender un poquito eso. ¿Usted qué opina? Mire, la Ley 100 fue importante por varias cosas. Primero porque le dio la posibilidad a la gente de que sintiera de que el Estado, la gente que no puede pagar la salud, pudiera tener un derecho. Yo creo que eso fue lo más importante que se adquirió cuando a usted le daban un carnet y le decían, usted tiene derecho a la salud y se la paga el Estado. Esa fue la primera ganancia que tuvimos en la Ley 100. Segundo, el haber logrado del 26% de cobertura que teníamos antes de la Ley 100 a tener hoy el 96-98% de cobertura. Eso es fundamental. El haber logrado mejorar unos indicadores sanitarios muy importantes. Yo le puedo dar uno, la mortalidad materna, que a pesar de que se dice pues que no ha mejorado, claro, desde esa época, desde hace 30 años, estaba en 72 por 100.000 nacidos vivos. Ahora la teníamos hasta el año antepasado, la tenemos en 35. Lo que pasa es que con la pandemia, pues ha venido aumentando, pero realmente en las últimas décadas descendió muchísimo la mortalidad materna. Hemos logrado, por ejemplo, la gestión del riesgo financiero, o sea, que el recurso alcance, pero también que el recurso se aumentara, porque en esa época no había tantos recursos como ahora en el sistema de salud, y que haya gestión de la salud, es decir, que podamos lograr que los indicadores de salud puedan mejorar. Entonces, eso se ha hecho con la ley 100 y creo que han sido unos resultados muy importantes. Se ha aumentado la infraestructura hospitalaria en clínicas privadas, o sea, el número de camas. Usted vio que a pesar de todo en la pandemia, pues se le pudo dar la atención a los pacientes, pero no fue igual en todas partes. Por eso le decía yo que aquí hay mucha diferenciación entre regiones. Hay regiones en donde se tiene una atención mejor en salud, hay otras regiones que no. Y eso es lo que tenemos que igualar también, no solamente igualar los regímenes, igualar y que todos tengamos los mismos derechos de salud, sino que también en esos lugares apartados hay que dotar de infraestructura, de talento humano, de poder lograr que la gente sí tenga esa atención con oportunidad y calidad que se requiere. Entonces, yo creo que esas son ganancias que hemos tenido muy importantes y que no podemos irnos para atrás. Antes, al contrario, tenemos que mejorar para poder que ese derecho fundamental sí sea garantizado. Así las cosas y finalmente, doctora Dilian, la discusión debe ser sobre si se eliminan o no las EPS. No, esa no es la discusión, esa no es la discusión. Ha girado la discusión alrededor de eso, pero yo creo que el sistema de salud tiene tantas aristas que no puede ser lo único a lo cual nosotros nos dediquemos a discutir. Precisamente lo que yo le estoy diciendo es eso.
Tiene cosas que no creemos que estén bien. Yo también reconozco, se les debe cartera a los hospitales y a las clínicas, tienen una posición dominante. Hay algunos problemas que se tienen con las EPS, por supuesto, pero también tenemos que definir y ponernos de acuerdo si es eso lo que queremos, y si es eso lo que quiere el gobierno, pues nos tiene que decir el gobierno también en el articulado que no conocemos, nos tendría que decir quién va a gestionar el riesgo en salud, el riesgo financiero, quién va a hacer la auditoría de las auditorías de las clínicas y hospitales para que el ADRI le pueda pagar, quién va a coordinar y quién va a contratar esas redes integradas e integrales de servicio. Entonces, ahí es muy importante que se discuta ese tema, pero esa no debe ser lo más importante. Yo creo que es mucho más importante decir cómo vamos a solucionarle la salud al sector rural y a la gente mucho más lejana que no tiene el servicio de salud que tenemos muchos de los que vivimos en las ciudades. Eso yo creo que debe ser mucho más importante esa discusión que la discusión si hay EPS o no. Entonces, pienso que ha girado hacia eso, pero es otra la discusión. Es una discusión mucho más amplia, mucho más grande, que podamos lograr ahí sí ese derecho fundamental a la salud. Doctora Dilian, este tema es denso, es técnico, es complicado, no todos podemos tener esa versatilidad para poderlo entender. La última pregunta. Enara, seguramente usted ya nos lo dijo, pero para hacer claridad, ¿debe haber equilibrio entre los actores del sistema con o sin integración vertical? Sin integración vertical y equilibrio de todos los actores del sistema, por supuesto. Hay una cosa muy importante también. En la 1438 establecimos que el giro no lo hiciéramos directamente a las EPS, sino que se hiciera directamente a los hospitales y a las clínicas. Eso se está haciendo por parte de la ADRES. En ese caso, por ejemplo, cuando yo fui gobernadora lo hicimos. El departamento le debía de no pos a las EPS y no le girábamos directamente a la EPS, sino directamente a los hospitales el pago. Pero en este momento el contributivo sí no lo tiene directo. Ahí yo estoy de acuerdo también que se pueda hacer el giro directo de la ADRES a las clínicas y hospitales. Pues doctora Dilian, muchas gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Queríamos su opinión sumamente autorizada, no solamente por ser la presidenta del partido de la U, sino porque es médica y porque conoce el sector de pe a pa. Muchas gracias, doctora Dilian, que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo a todos.